Ok, buenas tardes a todos. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes para compartir otro mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón. Como siempre, orando que el Señor que el Señor utilice esa palabra para ayudarte, en tu camino con Él, para que puedas seguir lo que Él te está mandando a hacer, para que entiendas un poquito más lo que Él quiere que hagas. Como saben, hoy sábado, que realmente estamos haciendo ese mensaje para las personas que simplemente están preguntando acerca de la vida espiritual, de qué se trata, qué tiene que ver todo lo que pasó en la Biblia con lo que estamos pasando el día de hoy. Y para las personas que han empezado hace poco su camino con el Señor, porque también, aunque cuando aceptamos al Señor, eso no significa que ya nunca más vamos a tener preguntas. Hasta el día de hoy yo todavía tengo preguntas acerca de diferentes cosas, diferentes cosas que yo tengo que hacer, diferentes enseñanzas de la Biblia. Entonces, como han visto, el título de hoy es el mensaje del milagro. Y como siempre quiero compartir un ejemplo práctico para que puedan entender lo que quiero decir. Entonces, si tú has ido a un show de un mago, tú sabes que muchas veces cuando vimos lo que hacen, es increíble, nos quedamos asombrados, por lo que están haciendo. Pero bueno, al final sabemos que lo que están haciendo son trucos. Pero hay personas que todavía creen que, wow, esa gente tiene un poder, que realmente hacen cosas maravillosas y para ellos pueden ser milagros. Pero al final de todo, la pregunta es, aunque ellos hacen cosas grandes y que quizás al verlo no podemos explicarlo, si realmente pensamos en lo que están haciendo, realmente no tienen algo que nos hace aprender. Si vimos lo que están haciendo, si nos quedamos asombrados, pero no nos enseña nada los milagros o las grandes cosas que hacen. Aunque quizás son muy difíciles, que quizás son muy peligrosos, pero eso no nos enseña nada. Ahora, al contrario, con los milagros que vimos en la Biblia, no simplemente son una muestra del poder de Dios. Eso es una parte. Porque la Biblia también dice, mira, simplemente mirando la creación, podemos ver el poder del Señor. Ahí mismo está el poder del Señor. Un poder que no podemos ni entender, no podemos ni duplicar. Ni podemos llegar cerca a duplicar ese poder de crear algo. Nosotros modificamos lo que ya existe para inventar algo, pero nunca podemos crear algo de la nada. Es imposible para nosotros. Pero el poder de Dios está en su creación y en todo lo demás. Pero muchas veces, cuando vimos los milagros que hay en la Biblia, si no entendemos el mensaje que viene con el milagro, entonces cuando pasamos por tiempos difíciles, esos milagros para nosotros no sirven. Porque bueno, Dios hizo eso hace tantos años, no lo he hecho, nunca he visto a nadie haciendo eso. Mi situación no necesita tal milagro. Y entonces el milagro no nos sirve para nada. ¿Por qué? Porque no entendemos el mensaje que viene con el milagro. ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué lo hizo de esa forma? ¿Y qué tiene que ver ese milagro con nosotros? Con nuestra vida espiritual. Y eso es lo que yo quiero compartir el día de hoy. El mensaje
¿Cómo podemos ver el mensaje atrás de cada milagro que hay en la Biblia? Y para hacer eso, quiero compartir unos milagros para mostrar o para compartir el mensaje que yo recibí de esos milagros. ¿Okay? Aparte del hecho de que bueno, es una gran muestra del poder de Dios, claro. ¿Okay? Entonces empezamos en Mateo capítulo 14, versículos 23 al 31. Entonces allá dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Al anochecer estaba ahí él solo, y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era contrario. En la madrugada Jesús se acercó a ellos caminando sobre el lago. Cuando los discípulos lo vieron caminando sobre el agua, quedaron aterrados. «Es un fantasma», gritaron de miedo. Pero Jesús les dijo enseguida: «Cálmense, soy yo, no tengan miedo». Señor, si eres tú, respondió Pedro, «mándame que vaya a ti sobre el agua». «Ven», dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y, sujetándolo, lo reprendió: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Ahora, hay mucho que podemos sacar de eso, ¿ok? Pero lo que quiero que entiendan, lo que vean es que dice que el agua del lago no estaba calmada, ¿ok? Decía ya, ¿ok? Y la barca ya estaba bastante lejos de la tierra, zarandeada por las olas, porque el viento le era en contrario. Entonces, Dios no estaba caminando sobre agua liso y tranquilo, no. Estaba caminando sobre esa agua que movía, que olas y viento y no sé qué. Entonces, ¿qué mensaje nos dice eso? Nos trae eso. Que mira, no importa lo que está pasando, ¿ok? La situación puede parecer imposible para ti, ¿ok? Peligroso para ti, ¿ok? Pero para Dios no es nada. Él camina encima de esas cosas, como si fuera un piso liso sin nada, ¿ok? Y eso es lo que debemos de entender, ¿ok? Que Dios siempre está en control, siempre está allá, listo para ayudarnos, ¿ok? No hay nada que el diablo puede poner entre Dios y nosotros. Que Dios no nos puede ayudar, que la situación es demasiado difícil. Porque como yo compartí, la creación, nosotros ni lo podemos duplicar. ¿Qué tiene tu situación que tú crees que es tan difícil que Dios no te puede ayudar? ¿Okay? Recordamos eso. Vimos con Pedro, que Pedro vio el milagro, lo aceptó, ¿ok? Y salió del barco y caminaba sobre el agua. Entonces él entendía, mira, si Jesús lo puede, yo lo puedo hacer, ¿ok? Y eso es lo que debemos entender también, que en los momentos más difíciles, ¿ok? En las situaciones más difíciles, cuando vienen en contra de nosotros, podemos tener esa paz, esa tranquilidad, ese gozo, ¿okay? que la Biblia promete. ¿Por qué? ¿O cómo lo podemos hacer? Cuando mantenemos los ojos sobre Jesús, ¿ok? Porque vimos que cuando Pedro tomaba más en cuenta al viento y no al Señor, entonces empezó a hundirse. Entonces quitó sus ojos de Dios, de Jesús, que estaba en control,
¿Ok? Y miró a su situación. Porque si seguía mirando a Jesús, iba a ver la cara de Jesús con tranquilidad, con paz, sin temor, y entonces él iba a tener lo mismo. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros podemos y debemos sacar de ese milagro. ¿Ok? Que Dios siempre está en control. ¿Ok? Jesús estaba caminando sobre el lago que las olas estaban golpeando el barco. Pero él caminaba como si fuera nada. ¿Ok? Y que Pedro, en lo que mantenía la mirada, la confianza en Jesús, podía hacer lo mismo. Entonces, cuando estamos pasando por tiempos difíciles, ¿ok? Debemos más aún, ¿ok? Enfocarnos en la palabra de Dios, ¿ok? En las promesas del Señor, las promesas que ya recibimos, ¿ok? Que eso va a pasar, que Él va a hacer eso en nuestra vida, ¿ok? Porque el enemigo simplemente quiere hacerte dudar lo que dijo el Señor, ¿ok? Bueno, otro ejemplo, otro milagro y el mensaje. Vamos a el mismo libro, el mismo capítulo, Mateo 14, pero vamos del 15 al 20. Dice: al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, muy importante, este es un lugar apartado, y ya se hace tarde. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compren algo de comer. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer. Ellos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y, mirando al cielo, los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. Entonces, vamos a ver los mensajes que vienen a través de ese milagro. Miren lo que dice sus discípulos: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. ¿Ok? Entonces, ellos decían: mira, Señor, no hay nada por aquí. Entonces, esa gente tiene que ir a otro lugar. ¿Ok? Nosotros a veces pensamos lo mismo. Donde estoy, no hay opción. Donde estoy, no puedo proveer para mi familia. Donde estoy, Dios no puede hacer nada. Pero vamos a la Biblia. Cuando Israel pasaba por el desierto, ¿qué tenían para comer? Tenían maná. Y Dios hasta mandó esos aves allá donde ellos estaban. Entonces tenían toda la comida, toda la carne, que hasta allá se aburrieron de comerlo. Hay otra historia donde habla de que uno de los profetas que estaba escondido, y Dios mandaba a los aves a llevarle comida. Entonces Jesús dijo: no, ellos no tienen que ir a ningún lugar. Aquí están muy bien donde están. ¿Por qué? Porque Él sabía que no importa dónde estaban, Él podía proveer. Aunque ni habían los panes ni los pescados. Eso es lo que debemos de recordar. No importa dónde estamos. Estás en un país donde la cosa está difícil, el Señor puede proveer lo que necesitas. Si Él te dice: quédate aquí, es porque Él te va a bendecir ahí mismo donde estás. ¿Okay? La otra parte: 5 panes, 2 pescados para 5,000 hombres, ni contando mujeres y niños. Entonces podría ser, vamos a decir, como 15,000 personas.
Entonces, ¿qué nos dice? ¿Cuál es el mensaje? ¿Ok? Que no importa lo poco que tienes de recursos, no importa la habilidad que tú tienes, que para ti es algo sencillo, algo simple, que realmente no, quizás no puedes ganar mucho dinero, no sé qué, no sé qué. No importa, Dios puede utilizar eso y lo puede multiplicar. ¿Ok? Yo siempre compartía, yo tengo familia, ¿ok? Se fueron a otro país. Lo único que les gustaba hacer y que lo hacían muy bien era limpiar. Empezaron limpiando casas. Ahora montaron un gran negocio de limpieza. Están limpiando edificios y escuelas y casas. Algo tan simple. Limpiar es lo que le gustaba. Y Dios utilizó eso para bendecirlos. ¿Ok? Y entonces, ¿qué tan poquito tú tienes que crees que Dios no puede proveer lo que tú necesitas? Y otra parte, otro mensaje que hay aquí, y es algo que siempre comparto. ¿Okay? Dios utilizó el poco que tenían para bendecir a todos los que estaban ahí, a todos los que necesitaban. Pero no solo eso, que al final tenía 12 canastas llenas de comida. Esa es la abundancia de que habla la Biblia. Entonces, lo que tú necesitas, vas a tenerlo. Pero vas a tener extra. ¿Para qué? Para bendecir a otras personas. Y siempre vas a... Si tú manejas lo que tú tienes, ¿ok? En la forma que Dios quiere, siempre vas a tener más de lo que necesitas. Y lo debes de utilizar para bendecir a otras personas. Porque cuando haces eso, cuando tú sales de tu círculo de amigos y conocidos y empiezas a bendecir a otras personas, ¿qué estás haciendo? Trayendo más personas a Jesús, no a ti, a Jesús. Ese es el ministerio de reconciliación. ¿Qué? Reconciliación con Dios. Traer a las personas hacia Jesús. No es traer a las personas a tu iglesia, a tu casa. ¿Ok? Traer a las personas a Jesús. Lo más importante que debemos de hacer. ¿Ok? Vamos con otro. Estamos en el libro de Juan, capítulo 11. Ese es cuando Lázaro murió. ¿Ok? Jesús se fue a resucitarlo. Ahora, voy a ir a diferentes versículos para que entiendan el mensaje o algunos de los mensajes que hay allá. Vamos al versículo 17, después al 23 a 26 y a 43 y 44. Dice el 17: a su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. ¿Okay? Eso es importante. 4 días ya tenía ya. ¿Okay? Te voy a explicar por qué es importante. ¿Okay? Ahora, al versículo 23 dice: tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Ok? Ahora el 43 dice: dicho esto, gritó con todas sus fuerzas: Lázaro, sal fuera. El muerto salió, con vendas en las manos y en los pies, y el rostro cubierto con un sudario. Quítenle las vendas y dejen que se vaya, les dijo Jesús. Ahora vamos a los mensajes. ¿Ok? Aquí el mensaje bien claro, que Marta responde a Jesús: yo sé que Él va a resucitar en el día final. Ese es el mensaje, que la resurrección. ¿Ok?
que nosotros como creyentes debemos recordar, ¿ok? Que esa vida no es el final, ¿ok? Y que hay un momento cuando vamos a resucitar para ser juzgados. Y entonces todo lo que estamos haciendo ahora debe llevarnos al punto que cuando nos resucitamos, ¿ok? Vamos a entrar a la vida eterna con Dios, ¿ok? Y no a la vida eterna de, ¿cómo se llama? Del infierno, ¿ok? Ese es uno de los mensajes, que recordamos eso. Eso no es lo último que hay. Entonces no podemos pasar el tiempo aquí como locos. Ay, tengo que disfrutar mi vida. La vida es corta. No. La vida puede ser corta, puede ser larga. Pero la eternidad es larguísima. Entonces mejor, ¿ok? Si te enfoques en lo que debes hacer para asegurar que esa vida eterna que viene, ¿ok? Estás con Dios. ¿Ok? Muy importante. Otra cosa que quizás no es muy obvio aquí. Si Jesús, ¿ok?, podía traer de regreso a ese hombre desde la muerte, ¿tú crees que es difícil para él sanarte de cualquier cosa que tú puedas tener? ¿Qué cáncer te puede ganar si tienes a Jesús? VIH, ¿qué te puede hacer? Quizás sí puedes sufrir, pero ¿cómo puedes pensar que Jesús no te puede sanar si trajo a ese hombre desde la muerte? Ahora, cuando decía que el Lázaro ya estaba ya 4 días, es importante los 4 días. ¿Por qué? Porque los judíos creen que después de 3 días el alma de la persona sale del cuerpo. Y entonces después de 3 días no hay como resucitar. No hay opción. Ya está muerto, ya su alma se fue. No hay nada. Ese cuerpo allá no sirve para nada. ¿Ok? Pero vimos que al 4º día. Entonces hasta para los creyentes Jesús hacía las cosas de cierta forma para mostrarles, mira, no importa, yo tengo el poder, ¿ok?, para hacer lo que quiero hacer, para hacer lo que debo hacer. Entonces no importa si tú tienes a alguien muerto 4 días, tú crees que su alma no está, yo te voy a mostrar que yo soy la resurrección, yo tengo el poder de traer de regreso a cualquiera que quiera. ¿Ok? Debemos recordar eso. La sanidad ya está. La Biblia dice, por sus llagas fuimos sanados. Ya fuimos sanados, ya pasó, que ya estamos sanos. Solo tenemos que recibirlo. ¿Ok? Confiar que ya está, recibirlo y seguir adelante. ¿Ok? Ahora, lo último que quería compartir es cerca de las palabras proféticas. ¿Ok? Muchas veces escuchamos palabras proféticas, recibimos palabras proféticas. Y sí, es importante lo que dice la palabra, ¿ok?, lo que nos muestra. Pero, ¿para qué sirve? ¿Ok? ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere mostrarnos, ¿ok?, a través de las palabras proféticas? No solamente lo que debemos hacer, ¿ok?, pero ¿por qué utiliza personas para darnos palabras proféticas? ¿Por qué eso es un don del Espíritu Santo? ¿Ok? Vamos a ver. Vamos al... Segundo de Samuel, capítulo 5, versículos 22 al 25, dice: Pero los filisteos volvieron a avanzar contra David y desplegaron sus fuerzas en el valle de Refaín. Así que David volvió a consultar al Señor. No los ataques todavía, le respondió el Señor. Rodéalos hasta llegar a los árboles de bálsamo
y entonces atácalos por la retaguardia. Tan pronto como oigas un ruido como de pasos sobre las copas de los árboles, lánzate al ataque, pues eso quiere decir que el Señor va al frente de ti para derrotar al ejército filisteo. Así lo hizo David, tal como el Señor se lo había ordenado, y derrotó a los filisteos desde Gabaón hasta Güese. Entonces, ¿cuál es el mensaje? ¿Okay? ¿Cuál es el motivo aquí? Primero, dicen aquí que otra vez los filisteos, ¿okay? Los filisteos volvieron a avanzar como David. David ya había ganado en contra de los filisteos, se fueron corriendo, regresaron. Y eso es algo que yo he compartido antes. Aunque David los había ganado antes, ¿ok? Y aunque la situación se veía igual, todavía consultó con el Señor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que siempre, en todo lo que estamos haciendo, consultamos con el Señor. ¿Ok? La oración nuestro Padre dice, ¿ok? Es algo que tú ves que danos el pan del día. ¿Okay? Entonces, eso significa que esa oración es algo que debemos de orar cada día. Y cada día estamos pidiendo todo en esa oración. Guianza, protección, ¿okay? Provisión. Y siempre diciendo que de Él es el poder y la gloria para siempre. ¿Okay? Entonces, el Señor quiere que en todo lo que, aunque lo hemos hecho 1000 veces, ¿ok? Cada vez que lo vamos a hacer, debemos pedirle guianza en todo, ¿ok? Ajá. Otra cosa que vimos, que el Señor, cuando nos dé una palabra profética como para mostrarnos qué debemos hacer, eso nos dice que el Señor quiere darnos la victoria. Quiere darnos las bendiciones que promete la Biblia. ¿Ok? Pero ¿qué? Tenemos que seguir lo que Él dice, cómo Él dice, cuándo Él dice. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Que Él nos quiere dar la victoria. Él nos quiere dar las bendiciones. No siempre va a ser fácil, pero siempre va a ser posible y siempre va a ser la voluntad del Señor que salimos de los problemas, que logramos grandes cosas, que recibimos las bendiciones y siempre para bendecir a los demás. ¿Ok? Vamos al último, todavía con lo profético. Jonás capítulo 3 versículos 4 y 5 dice: Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. ¿Okay? ¿Cuál es el mensaje aquí? ¿Okay? Debemos de recordar, ¿okay?, que Nínive, los ninivitas, eran, ¿okay?, enemigos de Israel, enemigos, ¿okay?, del pueblo de Dios, enemigos de la nación favorita de Dios. Pero todavía Dios les dio la oportunidad de arrepentirse. Y eso es lo que nosotros debemos recordar. Nosotros no tenemos el derecho de elegir quién Dios debe mostrar misericordia. Lo único que tenemos que hacer es, cuando nos dan la oportunidad, que debemos compartir su palabra y su amor con las personas. ¿Okay? Porque te digo, muchas veces decimos: ¿por qué esa persona es tan malo?
¿Por qué viene en contra de mí? ¿Por qué hace malas cosas? ¿Por qué siempre me viene y habla mal de la Biblia? Y dice que soy un bobo y un loco y no sé qué. ¿Sabe por qué? Porque el diablo mismo sabe las grandes cosas que Dios quiere hacer con esa persona y sabe que tú eres la persona que le puede compartir la palabra y el amor de Dios para hacerle aceptar a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Te pone en contra a ti esa persona. Y en vez de que tú dices, no, voy a tomar la oportunidad de compartir la palabra, nosotros decimos, no, esa persona, Dios no lo puede salvar. No, Jesús tiene que ir directamente con él. No. Ese es nuestro trabajo, compartir la palabra. ¿Okay? La Biblia dice, ¿okay?, cómo debemos tratar a los enemigos. Amar a tus enemigos. Si tienen sed, dele de comer. Si tiene hambre, dele de beber. Si no hay donde quedarse, dele donde quedarse. Imagínate eso. Pero el diablo sabe. ¿Okay? Y él quiere que nosotros pensamos, Dios, esa persona ya va al infierno. Ese país, ese grupo ya va al infierno. No se pueden salvar, no. En lo que estén vivos, Dios los puede salvar. Hemos visto muchos testimonios, en diferentes países donde Jesús se ha presentado a ciertas personas. ¿Por qué? Porque no hay cristianos allá. Porque quizás los cristianos no han logrado llegar allá todavía. Entonces Jesús mismo se presenta a esas personas. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad, nosotros tenemos que compartir la palabra y el amor de Dios con todos. Porque si Dios puede tener misericordia, para los ninivitas que atacaban a su pueblo elegido, entonces, ¿cómo no podemos mostrar amor a los demás que nos atacan a nosotros, si nosotros ni fuéramos de Israel? ¿Okay? Ese es el mensaje. ¿Okay? La palabra profética, nos ayuda a nosotros, y ayuda a los demás, porque Dios no quiere que nadie perezca. Quiere que todos vienen al arrepentimiento. Eso es lo que quiere. Por eso existe la palabra profética. Porque como yo decía, Nínive, si Dios lo quería destruir, lo podía destruir. ¿Para qué mandar a Jonás? No. Él quería mostrarles misericordia. Jonás lo sabía, porque él decía, Señor, por eso no quería venir aquí. ¿Por qué? Porque yo sabía que tú querías mostrarles misericordia. Querías darles la oportunidad de aceptarte. Porque Jonás decía, esos son mis enemigos. Yo no quiero salvar, yo no quiero darles la oportunidad. ¿Para qué nos atacan, nos quitan las cosas, abusan de nosotros? ¿Para qué les voy? Y nosotros decimos lo mismo, tristemente. Pero así no debe ser. Así no debe ser. Y entonces, como decía, vamos a siempre tomar en cuenta no solamente los grandes milagros que Dios va a hacer en nuestra vida. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos quiere decir? Si Dios te trae una gran bendición de un gran trabajo, gracias Señor por el trabajo. ¿Qué quieres que haga con esa oportunidad que tengo? No puede ser que Dios te da un buen trabajo para que gastes todo el dinero en ti y tu familia. Imposible. Hay algo que Él quiere que tú hagas afuera de tu casa. Quizás ayudar en los ministerios de tu iglesia. Quizás ayudar a alguien en tu comunidad. Pídele al Señor que te muestre qué quieres. Cuando
cuando tú me bendices tanto y tengo de sobra, ¿qué hago con eso? Bueno, entonces eso fue el mensaje de hoy, que debemos siempre buscar el mensaje dentro del milagro y no solamente quedarnos asombrar por el milagro, ¿ok? Porque si simplemente nos quedamos asombrados solo por ver el poder del Señor y no actuamos, entonces todo el día podemos quedarnos asombrados mirando a las flores, las plantas, a las montañas, todo ese es el poder de Dios. ¿Okay? Entonces, que el Señor te siga guiando, cuidando, bendiciendo y mostrando todo lo que debes de hacer como individuo y todo lo que debes de hacer en tu iglesia, ¿okay? Como parte de su iglesia aquí en la tierra. ¿Okay? Pedimos todo eso en el nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén.